Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos nuestros hermanos que cada día nos acompañan estudiando, alimentándonos con la Palabra de Dios para poder realmente tener la vida espiritual, para que nuestra vida carnal pueda quedar a un lado y así podamos llegar a ser verdaderamente hijos de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 81 de esta serie y estamos estudiando el carácter de Dios. Estamos conociendo realmente a Dios, cuáles son los atributos de Dios, cómo es ese Dios a quien nosotros necesitamos conocer y creer y confiar nuestras vidas, y así nosotros realmente podemos tener una verdadera fe. Porque si no conocemos a Dios en una forma amplia, completa, profunda, plena, no vamos a poder confiar. Así como en este mundo, si a una persona no le conocemos, no podemos confiar. Si alguien viniera y nos dijera, por favor, préstame 10,000 soles, yo creo que no lo prestaríamos si no conocemos cómo es la persona, cómo se comporta, qué tiene, cuáles son sus garantías, no le prestaríamos. Algo así, y eso es humano. Divinamente es mucho más que eso. Necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Por eso Dios no solamente es amor, misericordia y justicia. Dios dice, Dios es un Dios de ira contra el pecado. La ira de Dios es una ira diferente al del ser humano. Es la reacción para solucionar el problema del pecado. Hemos visto cómo esta tierra sufre 3 maldiciones. La primera maldición hemos visto, cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, la tierra será maldita. Y la tierra dice que producirá espinos y cardos. La segunda maldición vino cuando Caín también mató a su hermano Abel. Y la tercera maldición en el diluvio. Entonces, Dios no está conforme con el pecado. ¿Por qué vino el diluvio? Eso también vamos a conocer. Pero antes veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de la tierra. ¿Cómo ha quedado esta tierra? Por causa del pecado. Vamos a leer en el libro de Isaías 24, 1 al 12. Isaías 24, 1 al 12 dice, He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y la hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como al amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta y al que toma prestado, como al que da al logro, así como el que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Destruyóse la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto siempre eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Disminuyeron los hombres, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, ni sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado
para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Y podemos así leer muchos textos bíblicos. La Biblia es un libro que hace conocer todo. Lo que necesitamos es ubicarlo en su tiempo, comprender su significado bajo la luz del Espíritu de Dios, y así nosotros podemos conocer el tiempo en que vivimos y las cosas que van a acontecer. Podríamos pasarnos horas y horas analizando palabra por palabra lo que hemos leído, pero nos está diciendo todo lo que hoy en día estamos experimentando, todo lo que nuestros ojos están viendo, todo lo que nuestros oídos están escuchando, todo lo que estamos palpando, se está cumpliendo tal como los profetas anunciaron. Esta tierra, por causa del pecado, está sufriendo las consecuencias. Tanto la tierra se ha contaminado, el reino animal, los seres humanos, el mundo, dice, parece un hospital. Ya no hay alegría. Cesaron, dice, las fiestas. Preguntaríamos, ¿dónde están las personas que hacían fiestas en todas las ciudades grandes, aún en los campos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos clubes sociales donde cada noche iban los jóvenes y las señoritas? ¿Dónde están las borracheras? ¿Dónde están los estadios, los teatros? Todo eso prácticamente está quedando vacía. Por eso dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Todo en este mundo es vanidad, vano, de nada sirve, es temporal, pasajero. Por eso es que el ser humano tiene que reconocer, tanto tiempo hemos trabajado para la vanidad, hemos servido al mundo, hemos perdido nuestro tiempo, nos hemos sacrificado, hasta nos hemos desgastado en vano físicamente, mentalmente y en todo aspecto. Y ahora toda casa, dice, se ha cerrado, para que no entre nadie. Así que nos han encerrado en nuestras casas también. Eso es apenas una pequeña muestra. Así que Dios pueda darnos más tiempo para analizar toda la Biblia. Necesitamos estudiar ampliamente el tiempo en que estamos viviendo para que nosotros podamos estar dispuestos a aceptar este plan de salvación en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Hemos estudiado 37 estudios del antiguo pacto. El antiguo pacto está condenado al fracaso. El antiguo pacto está con maldición. Por eso el pueblo de Israel, que seguía el antiguo pacto, buscaba la justicia por la obediencia a la ley, no alcanzó justicia, dice. Y cuando vino el dueño de la ley real, lo rechazaron y lo maltrataron y lo mataron en la cruz. Eso hoy en día debe de repetirse. Si nosotros no sacamos el tiempo y no dedicamos nuestra atención al estudio de este mensaje de la justificación por la fe, entonces vamos a también sufrir las consecuencias del pecado. Cristo murió en la cruz. En el libro de Isaías encontramos, el profeta Isaías también nos muestra claramente cómo Jesús, cuando vino a este mundo, ¿qué hizo por la humanidad? Dice, Jesús cargó, dice, todos nuestros pecados, cargó, dice, todos nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y nosotros necesitamos aceptar a ese Jesús para que Él pueda darnos una nueva vida, porque Él ha cumplido la justicia de la ley. Porque la ley, ¿qué dice? La ley dice, debe sufrir, debe morir. Y Jesús sufrió y murió. Y nosotros hoy en día no necesitamos más sufrir, no necesitamos más morir tampoco. Y si damos nuestra vida, si
morimos, la muerte temporal, eso no es muerte, dice, es un descanso, es un sueño. Así como cuando un ser humano ha trabajado todo el día bastante y está cansado, ¿qué le dicen los patrones, los jefes? Descansa, dice, duerme. Entonces, si nosotros hemos dedicado nuestra vida al servicio de Dios, entonces Dios nos hará descansar. Eso no es muerte. En este mundo nos pueden igual levantarse contra nosotros, pero Jesús dice, si es que hemos cumplido nuestra misión, si nuestra vida está totalmente transformada, si hemos anunciado este evangelio, hemos impartido a los que necesitan, entonces nos hará descansar. Bienaventurados, dice, felices los que descansan el sueño temporal. Lo que Cristo nos ha librado es de la segunda muerte, que será después de 1000 años. De donde ocurra esa muerte final, no hay regreso. Ese es el Evangelio de Salvación. Isaías 53, 5 y 6, ahí está lo que el profeta Isaías profetizó de Jesús. Mas Jesús, dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, por eso es que necesitamos aceptar. Él pagó la deuda, Él nos ha liberado, y nosotros ahora necesitamos andar libremente en este mundo, pero necesitamos al libertador. Cristo dice, yo soy la verdad, y la verdad os libertará. Pero el libertador tiene que estar en nuestra vida, tiene que entrar a nuestro templo del alma. Ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo. Romanos 8:20 también nos dice de que, Romanos capítulo 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Así que este mundo está sujetado a la vanidad. No hay nada bueno en este mundo. Por eso necesitamos renunciar. En vano nos hemos ocupado toda nuestra vida y necesitamos reconocer que hemos pecado, hemos actuado mal y ahora estamos dispuestos a cambiar y acercarnos a Cristo, porque Cristo nos está llamando. Apocalipsis capítulo 12, el verso 12, ahí tenemos una advertencia. La advertencia para este tiempo, dice. ¿Quién es el autor del pecado? El autor del pecado, la raíz principal del pecado es diablo y Satanás, la serpiente antigua. Y cuando Jesús murió en la cruz, este autor del pecado, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que ya Cristo le venció en la cruz, y nosotros ahora necesitamos apoderarnos de esa libertad, de esa promesa. Ahora vamos a continuar estudiando nuestro estudio. La ira de Dios es todavía con misericordia. Desde que el pecado entró, ¿hasta cuándo? Hasta estos últimos días. Hasta que termine el tiempo de gracia. La ira de Dios será con misericordia al pecado. Si algo malo nos acontece en este mundo, es consecuencia del pecado, no es castigo de Dios. Dios permitió que el pecado pueda producir sus consecuencias para que el ser humano reflexione, para que el ser humano haga un alto, para que el religioso también haga un alto y diga, ¿por qué me pasa tantas cosas malas? ¿Por qué vivo mal en la familia? ¿Por qué
vivo mal en el trabajo? ¿Por qué todo anda mal en mi vida? Yo soy religioso. Es que nosotros somos religiosos de nombre nada más. No conocemos a Dios. No hemos estudiado toda la Biblia y los libros del Espíritu Profecía con oración pidiendo a Dios sabiduría. Y entonces necesitamos ahora llegar a esa comprensión. Ahora vamos a detallar en una forma clara, precisa y resumida cómo es que Dios trata con el ser humano. Dice que Dios al ser humano, después que entró el pecado, Dios lo trata con gracia temporal. ¿Qué es la gracia temporal? ¿Qué es la misericordia temporal? ¿Qué es el amor de Dios temporal? Eso necesitamos comprender. Y luego necesitamos comprender la gracia de la salvación, la gracia para los hijos de Dios, la gracia para los cristianos, la gracia para los santos, para los justos, para los perfectos. Porque todos los hombres antiguos, desde los patriarcas, los profetas, todos los apóstoles, todos los mártires de la Edad Media, todos los primeros adventistas de 1844, eran hombres, mujeres santos, justos. En la Biblia está lleno de personas justos, pero Dios ha dispuesto una gracia abundante para ellos. Pero también hay una primera gracia temporal para todos los seres humanos. El hombre se confunde en esto. El profeso cristiano se confunde. ¿Cómo se confunde? Como Dios, con la gracia temporal, con su misericordia, a cada ser humano siempre le da su trabajo, le da comida, le da todo lo que necesita, bienes. ¿Para qué? Para que pueda buscar a ese Dios bueno, para que pueda ir al arrepentimiento. Para eso le da. La Biblia y el Espíritu de Profecía está lleno de estas promesas de gracia temporal para todas las personas, para buenos y malos, para ricos y pobres, para sanos y enfermos, para los que viven en la ciudad, para los que viven en el campo. Para todas las personas, sin diferencia, sin acepción, para todos, Dios da su gracia temporal. Y esta gracia temporal, esta bendición temporal, aseguró en la cruz. Murió también para eso. Una muestra podemos leer en Mateo 5:45. Pero primero podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 6, el libro de Hebreos capítulo 6, el verso 7, dice así: la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Así que ese es un Dios bueno, el lado bueno de Dios. Por más que los seres humanos son tan malos, violentos, pecadores, llenos de iniquidad, llenos de maldad, pero Dios dice, auxilia, Dios ayuda, Dios da la bendición del trabajo, a todos provee trabajo, comida, bienes, casa, todo lo que el ser humano pueda necesitar, porque ellos, dice, trabajan y su trabajo, dice, es provechoso, labran la tierra y tiene la bendición de Dios. Ahora veamos en San Mateo capítulo 5, el verso 45 nos dice de la siguiente manera. San Mateo capítulo 5, el verso 45. Leamos. Dice así: dice, para que seáis, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, para que nosotros, dice, podamos aceptar nuevamente ser hijos de Dios, para que seamos adoptados nuevamente en la familia de Dios, seamos reconciliados, porque el pecado nos separó, cortó el cable que nos unía a Cristo. Al pueblo adventista también en 1888, Satanás cortó el cable que unía a Cristo. Pero aún hay tiempo de gracia. Todos los adventistas, todos los religiosos sinceros y todos los impíos sinceros, los que nunca han conocido el Evangelio, si desean la salvación, dice, pueden llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y injustos. Esa es la gracia temporal, la bendición temporal. Pero con eso los cristianos, el cristianismo se ha confundido. Todo porque Dios siempre le da, no le falta nada. Piensa que es hijo de Dios, piensa que es cristiano. Pero no es así. El Espíritu Santo no mora en su corazón. El Espíritu Santo está trabajando de afuera. Cristo está trabajando de afuera. La gracia de Dios está trabajando de afuera. Pero no ha entrado a su corazón. Para que entre al corazón ese Dios bueno, por eso es que Él bendice. Por eso es que nos da su palabra. La Biblia, el Espíritu, profecía, la ley es para llevarnos a Cristo, para que nosotros 100% aceptemos y entreguemos nuestra vida bajo su dirección. Entonces, esa es la salvación que Cristo ha provisto en la cruz. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos la gracia de la salvación. Y la gracia de la salvación, como dice Romanos 1, 16, 17, es solamente para los que creen. ¿Qué es creer? Ya hemos estudiado muchos estudios. Una fe verdadera es renunciar al mundo, la fe lleva al arrepentimiento y la fe lleva a una entrega completa de nuestra vida a Cristo. Renunciar el pecado que está en nosotros, la raíz del pecado, y renunciar a todos nuestros bienes y posesiones. Ahora sí Cristo puede entrar para limpiar, porque ya tiene el permiso, porque sabe que una vez que lo limpie, nosotros estaremos felices, contentos, porque nosotros hemos autorizado, nosotros hemos tomado la decisión de renunciar, porque tanto tiempo ese Dios bueno no nos ha hecho faltar nada, pero siempre nos han pasado cosas malas. Ahora sí, nuestra vida puede estar asegurada en Cristo. Así como el ejemplo más cercano es cuando Jesús estaba en esta tierra, 3 años y medio andó con los discípulos. Pregunto, Jesús les preguntó también a los discípulos, ¿les faltó algo a ustedes? Les dijo. ¿Les faltó la comida? ¿Les faltó ropa? ¿Les faltó casa? ¿Les faltó alguna cosa? Cuando los romanos vinieron a cobrar impuestos, ¿les faltó el dinero? Y cuando estaban enfermos, ¿se quedaron enfermos? Hasta murieron. Lázaro también, el amigo de Jesús, murió. ¿Y fue eso una desgracia? No, más bien fue una gracia. Jesús dijo, voy a despertarlo a Lázaro. Por eso, el que tiene a Cristo, Cristo crea una nueva vida, un hombre espiritual, un hombre santo, un hombre justo que tiene que crecer, como un niño tiene que desarrollar, llegar a la juventud y a la madurez, y va a producir frutos de justicia. Esa es la vida cristiana. La vida con Cristo es una vida de gozo, de amor, de alegría, de paz, una vida de poder, una vida de libertad, una vida de servicio, una vida de sacrificio. El sacrificio, dice, es un placer. Cumplir los mandamientos de Dios es una delicia. No solo es cumplir los 10 mandamientos, sino es cumplir todos los mandamientos, no solamente en los actos, sino en los sentidos, en los pensamientos, en el corazón. Tenemos que cumplir
todos los dichos, las normas, las leyes, los preceptos, a todas las leyes del Antiguo Testamento. Hay que estudiar esos preceptos que Dios dio a Moisés. Así que necesitamos más tiempo para estudiar. Todo eso, dice, se cumple por placer, porque el amor impulsa al cumplimiento. Esa es una vida cristiana verdadera. Lo que nosotros hemos vivido aquí, hasta aquí, no era una vida cristiana genuina del plan de salvación del nuevo pacto. Nosotros hemos inventado nuestro camino de salvación, nuestro método de salvación. Las religiones han inventado métodos humanos de salvación. Así que no confundamos la gracia temporal, la bendición temporal que es para todos los seres humanos. Si un ser humano se enferma, sufre una desgracia, clama a Dios, Dios le escucha y le ayuda y le libra. Pero este ser humano nuevamente se olvida de Dios. El religioso igual se olvida de Dios, se va al mundo a buscarse la vida, a trabajarse. Pero el verdadero cristiano no. Nace en el reino de Dios como misionero, como ministro de Dios. Está dispuesto a trabajar 100% bajo la dirección de su maestro, guiado por la gracia de Dios. Por eso en Romanos 2:14, ¿cuál es la advertencia para cada uno de nosotros? Romanos 2:14 nos dice, Romanos capítulo 2, el verso 14. Vamos a leer. 2:4, disculpen. O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios es bueno, Dios te bendice, Dios te ayuda, Dios permite que cometas errores, faltas. Dios dice y te ayuda después. Esa es su benignidad, para que tú seas guiado al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ya hemos estudiado. Arrepentimiento es reconocer que somos causantes de nuestra vida de desgracia y estamos ahora dispuestos a cambiar, dispuestos a que nos alejemos del yo, de que nuestro yo muera y podamos estar dispuestos a nacer a vida nueva y nunca más ocuparnos en las cosas de este mundo. Porque dice, el que tiene ya el reino de Dios a Cristo, las cosas de esta vida ya son secundarios. Dios dice que proveerá, Dios no hará faltar. Así como un padre no hace faltar ninguna cosa para sus hijos, suple todas sus necesidades. Así Dios, nuestro nuevo Padre, suplirá. Así como el hijo pródigo, cuando regresó a su casa, el padre que dijo, no, hijo, no vas a ser mi siervo, mi trabajador, vamos a ser mi hijo. Le perdonó y le puso el manto, un vestido nuevo, que es el carácter de Dios. Y le dijo, ahora te vas a quedar aquí en mi casa, vas a vivir conmigo, vamos a hacer un banquete. El banquete es la palabra de Dios. Cuando uno nace a la vida cristiana, ingresa nuevamente a la escuela de Cristo. Todo lo que ha aprendido antes del nacimiento no sirve de nada, solamente es para referencia. La vida religiosa que hemos estudiado, profecías, doctrinas, principios, reforma pro salud y tantas cosas, mal hemos entendido, de nada no nos sirve. Hay que desechar. Tenemos que comenzar a estudiar de nuevo. Es la escuela de Cristo que nunca va a terminar. Aún en el cielo, en la nueva tierra, se va a seguir estudiando. Así que no confundamos la gracia temporal o la bendición temporal que es para todos. Lo que nosotros buscamos es la gracia de la salvación. Porque el que está, dice, en la gracia de Dios, ¿cómo es? Podemos leer en Romanos capítulo 6, el verso 14,
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También el verso 20 podemos leer, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero más ahora, 22, habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Así que el que entra en la gracia de la salvación por gracia, en la nueva vida, el pecado ya no tiene poder. El pecado desaparece, porque Cristo es luz, y cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Así que no nos engañemos, dice. Hemos estudiado ya el testigo fiel, dice, no te engañes. No conoces, dice, que tienes el pecado escondido. Tienes todavía en tu corazón la raíz del pecado. Renuncia, dice. Reconoce que eso es lo que malogra tu vida. Y acepta a Cristo, dice. Ese es el plan de salvación. Así que entonces, este mundo está contaminado. No hay nada bueno. La humanidad está depravado. En el mundo no vamos a encontrar nada bueno. Romanos capítulo 3 podemos leer. Romanos capítulo 3 nos dice del capítulo 3, el verso 9 hasta el 17 vamos a leer. Dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando para los judíos, para el pueblo de Dios. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles y a todos los que están bajo pecado. ¿Cómo es la vida en el pecado? ¿Cómo es cuando uno tiene un corazón egoísta, un corazón lleno de pecado, un corazón carnal, duro, una mente carnal? ¿Cómo es? Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno en este mundo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El ser humano nunca va a entender la palabra de Dios humanamente. Ni con la ayuda de Dios. Solo Dios puede ayudar a que podamos ir al arrepentimiento, nada más. En la gracia temporal, Dios ha provisto su Espíritu Santo para que nos lleve al arrepentimiento. Pero ese Espíritu Santo no está en el corazón todavía, está trabajando de afuera. Y ese Espíritu también nos puede llevar a Cristo. Pero humanamente dice, nadie va a encontrar a Dios. Porque un hombre pecador que está malogrado por el pecado, ¿cómo puede buscar a un Dios bueno? Imposible, porque Dios, ¿qué cosa es? Hemos dicho, Dios es su enemigo. Romanos capítulo 8, 7 y 8, que dice, la mente carnal, el hombre carnal, es enemistar contra Dios. Y no se sujeta a la ley de Dios, no puede obedecer perfectamente, solo a medias. Entonces, un enemigo de Dios carnal, ¿cómo puede buscar a Dios si es su enemigo? Si es su enemigo. Aún en este mundo, los seres humanos hemos tenido enemigos. ¿Alguna vez hemos ido a un enemigo a buscarle, pedir ayuda? No, imposible. Por eso es que la religión falsa, ¿qué dice? Enseña mal. Hay que buscar a Dios, dice. Hay que llamarle a Dios, dice. Nosotros necesitamos buscar a Dios. No, el hombre no puede buscar a Dios. Dios es el que le está buscando todos los días. Lo que necesita el hombre es hacer un alto en su vida. Dejar a un lado el estrés, las ocupaciones, los afanes y todos los problemas de este mundo. Y escuchar pacientemente a Dios y buscar la Biblia. Estudiar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y estudiar los testimonios, los que conocemos el Espíritu de Profecía. Ahora sí, entonces, podremos escuchar a Dios. Dios nos está buscando por medio de su palabra. 12. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
El ser humano entonces, ¿cómo somos? Inútiles. Por eso dice, el siervo inútil, ¿qué hace? Cumple todo lo que está escrito nada más. Si es posible, puede cumplir toda la Biblia, pero eso no es tener un corazón bueno. Eso lo hace egoístamente por codiciar la salvación, por quedar bien, por gloriarse. Dios no quiere la obediencia del hombre pecador, del hombre carnal, con corazón egoísta y con mente humana. Dios no quiere obediencia con mente humana, ni con educación humana, no quiere. Dios es creador, quiere desechar al pecado. Dios no puede convivir con el pecado. 13, ¿qué dice? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así que el ser humano nacido en este mundo, ¿cómo es su garganta? Lleno de engaño. Es sepulcro abierto, o sea, mata, daña, lastima, engaña. Hay veneno, dice en sus palabras, en su vida. Entonces, ¿cómo un ser humano quizás poderoso en la educación de este mundo, científico, sabio, poderoso en economía, cómo puede crear una empresa buena, un trabajo bueno? Y el profeso creyente va y se emplea. El profeso creyente compra esas mercaderías y vende. Una persona pues así, inútil, una persona pues con lengua engañosa, ¿cómo puede crear buenas cosas? Imposible. Por eso es que nosotros como ciegos hemos caído engañados. Como ciegos hemos ido al matadero. Pero ahora es el momento de hacer un alto y hacer un giro de 180 grados. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Si hasta aquí nosotros también, siendo profesos religiosos, no hemos conocido camino de paz, no hemos vivido tranquilos, en paz, entonces todavía nos falta conocer a Dios. Cuando conozcamos a Dios completamente, entonces aceptaremos, porque Dios es grande en misericordia, pero tardo para la ira. Dios no va a consentir pecado en nuestra vida. Por eso necesitamos nacer de nuevo. La ira de Dios se ha manifestado en este mundo muy pocas veces. ¿Y cuándo fue que se manifestó la ira de Dios? Vamos a mencionar. La ira de Dios se manifestó en el diluvio, la primera ira de Dios. La segunda ira de Dios se manifestó en la destrucción de Sodoma. La tercera vez la ira de Dios se manifestó sin misericordia en Egipto, en las 10 plagas. Y la ira de Dios también se manifestó contra el pecado en la cruz, cuando el Hijo de Dios, Jesús nuestro Salvador, murió en la cruz. La ira de Dios se manifestó, Dios lo desamparó y Cristo sufrió las consecuencias del pecado sin misericordia. Y luego la quinta vez, la ira de Dios se manifestó en la destrucción de Jerusalén. Aquel pueblo que lo rechazó, aquel pueblo que no le aceptó a su Salvador, no aceptó al dueño de la ley, no aceptó al verdadero templo de Jerusalén. Ellos decían, Jerusalén, Jerusalén, templo de Dios, templo de Dios. El templo de Jerusalén era copia del verdadero templo que es Dios, el santuario viviente de Cristo. Pero cuando vino el verdadero templo, ellos lo rechazaron y lo destruyeron. Por eso Jesús dijo, destruid este templo
y yo lo levantaré en 3 días. Y el pueblo religioso de ese tiempo no entendió. Hoy en día también, igual, nosotros no estamos entendiendo. Necesitamos nosotros estudiar realmente estos acontecimientos, como Dios hoy en día quiere traernos esa salvación que durante 6.000 años ha estado ofreciendo a toda la humanidad. Vamos a nosotros ahora leer cómo es que en Jerusalén se cumplió la ira de Dios. Dice: durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino que también fortalecida. Se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado, cual lo fuera Noé en su tiempo, como alarmista, insensato y fanático. Pero Cristo había dicho: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. San Mateo 24:35. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. Ahí está el Espíritu de Profecía, como nos aclara, como nos muestra, como para un niño. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén en el año 70. Porque Dios es fuego consumidor contra el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Donde está Dios, el pecado desaparece. Por eso el apóstol Santiago dice en Santiago 4:7: acercaos a Dios, dice, uníos a Dios, someteos a Dios, y el diablo huirá de vosotros. El pecado desaparece. Por eso un cristiano no peca, porque tiene a Cristo en el corazón, tiene el amor de Dios, porque Cristo le venció en la cruz, es un enemigo vencido. Pero ¿qué pasó? Si en Jerusalén, dice, en el tiempo de Cristo o antes del año 70, si alguien hubiera dicho que esta ciudad va a ser destruida por causa del pecado, a ese mensajero lo hubieran crucificado, lo hubieran maltratado, lo hubieran castigado. Y Conflicto de los Siglos realmente comprueba eso. 7 años antes de la destrucción de Jerusalén, hubo un hombre justo, un cristiano santo. Durante 7 años proclamó: esta ciudad va a ser destruida, porque esta ciudad se ha llenado, dice, de pecado. Aún el templo estaba lleno de pecado, de vendedores y compradores. Por eso entonces iba a ser destruido. Y ese hombre fue sacrificado. Si hoy en día también alguien se levantase y diría: todas las religiones, desde la mejor religión hasta la peor religión, ¿qué han hecho? Han enseñado a un Cristo que salva en pecado, a un Cristo ministro del pecado, que ministra en el santuario celestial y que le agrada que sigan pecando sus hijos. Pero ese es un Dios falso. El verdadero Dios no consiente el pecado. Por eso es que está esperando en la puerta del corazón y quiere limpiar todo el pecado desde su raíz del corazón y dar una vida nueva. Noé fue tildado ¿de qué? De fanático, de alarmista. El profeta Miqueas dice: el Señor había dicho por el profeta Miqueas: oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís
todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, por dinero, y sus profetas adivinan por dinero, y apóyanse en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar, Dios es bueno. Miqueas 3, 9 al 11, Conflicto de los Siglos, página 26. La Biblia hablaba claramente. Y el pueblo de Dios, los judíos, los israelitas en Jerusalén, conocían esto de memoria, pero no entendieron. Hoy en día también las religiones están en esa condición. ¿Cómo están las religiones? Las religiones, ¿qué hacen? Dice, edifican, dice, las religiones, las iglesias con sangre. ¿Y qué hacen? Hay injusticia en las iglesias. ¿Qué más hacen? Juzgan, las cabezas juzgan, dice, por cohecho, por dinero, y los sacerdotes enseñan por dinero también, solo por ofrendas y diezmos, y sus profetas también adivinan por dinero. ¿Y qué dicen? Se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? Nosotros, dice, andamos con Dios, somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, somos hijos de Dios. Nosotros oramos a Dios, cantamos a Dios, estudiamos su palabra, predicamos el Evangelio. Pero la misma Biblia pregunta: ¿pero viven felices? ¿Viven en paz? ¿Tienen poder? ¿Viven libres? ¿Están predicando el Evangelio con poder? ¿Tienen una vida santa, una vida justa, perfecta? ¿O están conviviendo con el pecado? Esa es la gran pregunta. El Dios que quiere salvar al hombre es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios que no consiente pecado ni maldad. Así que estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén. Hoy en día también Jerusalén representa la iglesia. Los que viven en las iglesias, los que participan en las iglesias, también son tan corruptos como el mundo, como los impíos. De cuán justos se consideraban ellos, dice, a la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios. Hoy en día también el cristianismo dice, nosotros, dice, cumplimos, obedecemos la palabra de Dios, pero quebrantan todos sus preceptos, dice, en el corazón, en su mente, en sus pensamientos, en sus sentidos. Solamente se cuidan de los actos y de los hechos. Jesús denunció a esa clase de religiosos. ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Les dijo, ustedes limpian el vaso por fuera, el plato por fuera, pero por dentro está lleno de pecado. Ese es el cristianismo actual. Por eso dice, la historia se repetirá. El que ama el pecado no aceptará el mensaje de la justificación por la fe. No querrá dedicar su tiempo para estudiar e investigar. No querrá buscar al maestro de los maestros para que le enseñe. Solamente buscará a maestros humanos, a pastores, misioneros, a teólogos, a mensajeros, a seres humanos que le enseñen. El plan de salvación no es eso, ese es el antiguo pacto. El antiguo pacto tenía un ministerio, maestros, profetas, pero el nuevo pacto, Cristo es el verdadero maestro, Cristo es el profeta, Cristo es el sacerdote, Cristo es todo. Los seres humanos solo son instrumentos para dirigir a Cristo, así como Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana vamos a continuar estudiando este estudio, que todavía vamos a continuar la ira de Dios. Cómo la ira de Dios se manifestó en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, cómo se manifestó en las 10 plagas en Egipto y también en Jerusalén. Y terminaremos cómo la ira de Dios se manifestará en el corto tiempo de angustia y en el tiempo de angustia.
Que Dios les bendiga y sigamos estudiando hasta el día de mañana. Gracias por vuestra atención. Amén.